El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En lo profundo de las montañas cubiertas de niebla de la antigua cultura japonesa, se encontró un monasterio perdido en el tiempo. Allí, rodeado de majestuosos cerezos en flor y cascadas cristalinas, vivía el monje Zen Takeshi. Desde temprana edad, Takeshi había dedicado su vida a la búsqueda de la paz interior y a descubrir los misterios del universo. Una mañana, mientras Takeshi meditaba bajo un árbol sagrado, una brisa suave acarició su rostro y le susurró al oído. Era un mensaje, un llamado que solo él podía escuchar. El universo había decidido poner a prueba su sabiduría y su determinación. Intrigado, Takeshi se levantó lentamente y se dirigió hacia el interior del monasterio. Allí, los otros monjes estaban inmersos en sus quehaceres diarios: cuidar el jardín de meditación, copiar antiguos textos sagrados y preparar el té ceremonial. Takeshi se acercó a su viejo amigo, el anciano monje Hiroshi, y le contó sobre la misteriosa brisa y el mensaje. Hiroshi, con su sabiduría milenaria, sonrió y asintió con la cabeza. Sabía que Takeshi estaba listo para embarcarse en un viaje que lo llevaría a descubrir la verdad oculta detrás del misterio. Juntos, decidimos que era la hora de que Takeshi emprendiera su búsqueda en solitario. Al amanecer del día siguiente, Takeshi se despidió de sus compañeros monjes y se adentró en el denso bosque. Siguiendo el sendero antiguo que conducía a un templo abandonado, su corazón latía con emoción y anticipación. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más oscuro y silencioso. Los árboles parecían susurrar secretos ancestrales y las sombras danzaban en torno a él, creando figuras etéreas. Sin embargo, Takeshi no temía a la oscuridad, ya que su espíritu estaba imbuido de la paz y la serenidad que había cultivado a lo largo de los años. Finalmente, llegó al antiguo templo cubierto de musgo. Las puertas chirriantes se abrieron con un crujido, revelando un interior en ruinas. Takeshi se adentró en la penumbra y una sensación de tranquilidad envolvió su ser. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. De repente, una voz resonó en el aire, susurrando palabras incomprensibles. Takeshi cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran a través de su ser, como el agua que fluye por un arroyo. A medida que las palabras cobraban sentido en su mente, comprendió que debíamos encontrar 3 pergaminos sagrados dispersos por la antigua tierra de los samuráis. Con determinación, Takeshi salió del templo y se adentró en un mundo desconocido y lleno de peligros. Su viaje estaba a punto de comenzar, pero el destino aún le guardó muchas sorpresas y enseñanzas profundas. Takeshi caminaba por el sendero empedrado que serpenteaba a través de un exuberante valle cubierto de cerezos en flor. Los pétalos rosados caían como nieve suave sobre su camino, creando un paisaje de ensueño. Mientras avanzaba, Takeshi se encontró con un anciano de aspecto sabio sentado debajo de un majestuoso cerezo en plena floración. El anciano llevaba consigo un bastón de madera tallada y sonreía serenamente. «Bienvenido, Takeshi», dijo el anciano con una voz cálida. «Soy Kiyouchi, un ermitaño que ha vivido en estos bosques por décadas».
He oído hablar de tu búsqueda y estoy dispuesto a ayudarte. Takeshi se inclinó respetuosamente y agradeció la generosidad de Kiyouchi. Juntos, continúan su camino por el sendero de los cerezos en flor. El anciano compartió con Takeshi enseñanzas ancestrales sobre el equilibrio de la naturaleza y la importancia de la armonía. Mientras conversaban, llegaron a un pequeño arroyo cristalino. Kiyouchi detuvo su paso y miró fijamente el agua que fluía suavemente. «Observa el arroyo, Takeshi», dijo el anciano. «Fluye sin resistencia, siempre siguiendo su curso natural. Así como el arroyo encuentra su camino, tú también debes aprender a fluir con el universo en lugar de resistirte a él». Las palabras de Kiyouchi resonaron en el corazón de Takeshi, recordándole la importancia de la humildad y la aceptación. Continuaron su camino, encontrando diversos obstáculos en forma de riachuelos turbios y árboles caídos. Sin embargo, Takeshi aprendió a sortearlos con paciencia y perseverancia, siguiendo el ejemplo del arroyo. Al final del sendero, se encontró frente a un antiguo templo en ruinas. Kiyouchi dijo hacia el interior y dijo: «Dentro de este templo encontrarás el primer pergamino sagrado que buscas. Pero ten en cuenta, Takeshi, que los tesoros más valiosos no se encuentran en los objetos materiales, sino en la sabiduría y la iluminación que adquirimos en nuestro camino». Takeshi asintió con gratitud y entró en el templo. En su interior, las sombras bailaban en las paredes, y un halo de misterio llenaba el aire. Después de una intensa búsqueda, encontró el antiguo pergamino, cubierto de caracteres intrincados. Con cuidado, Takeshi desenrolló el pergamino y comenzó a leer las palabras escritas con tinta negra. Las enseñanzas eran profundas y evocadoras, hablando de la importancia de la pasión y la búsqueda interior. Con el primer pergamino en su poder, Takeshi salió del templo y se despidió de Kiyouchi con gratitud. Sabía que aún le esperaban más desafíos y aprendizajes en su búsqueda de los pergaminos sagrados. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados mientras Takeshi seguía su camino, con el corazón lleno de esperanza y determinación. Takeshi continuó su viaje en busca de los pergaminos sagrados, adentrándose cada vez más en la profundidad de un antiguo bosque. Los árboles altos y centenarios parecían susurrar olvidadas, y el aire historias estaba impregnado de un aura misteriosa. Mientras caminaba entre los árboles, Takeshi escuchó un susurro suave que parecía llamarse su nombre. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar a un claro en medio del bosque, donde se encontró con un grupo de pequeños duendes juguetones. Los duendes, con sus trajes de hojas y sombreros puntiagudos, reían y bailaban alrededor de un árbol sagrado. Uno de ellos, el más viejo y sabio, se acercó a Takeshi y le habló en un lenguaje secreto que solo unos pocos elegidos podrían entender. «Takeshi, viajero de corazón puro», dijo el duende, «ha llegado a un lugar sagrado. Este bosque encantado guarda muchos secretos y enseñanzas para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar». Takeshi se inclinó ante el duende, mostrando respeto por su sabiduría y agradecimiento por su guía. El duende le entregó una pequeña caja de madera tallada y le señalaron que solo debía abrirla en el momento adecuado. Con la caja en sus manos, Takeshi continuó su camino, siguiendo las indicaciones del duende. A medida que se adentraba más en el bosque, el entorno se volvía cada vez más enigmático. Árboles retorcidos, flores exóticas y luces místicas crean un escenario de belleza y misterio. De repente, Takeshi se encontró frente a un estanque sereno, donde el agua parecía reflejar el cielo estrellado. Sintió una presencia cercana y, al mirar a su alrededor,
descubrió a un anciano pescador sentado en un pequeño bote de madera. El anciano pescador sonrió amablemente y dijo hacia el estanque: «El agua refleja la verdad interior», dijo en voz baja. «Sumérgete en su tranquilidad y encontrarás las respuestas que buscas». Takeshi se arrodilló en el borde del estanque y descubrió su propio reflejo. En ese momento, se dio cuenta de que la búsqueda de los pergaminos sagrados iba más allá de los tesoros físicos. Se encontró de descubrir su verdadero yo, de encontrar la paz y la armonía dentro de sí mismo. Cuando se levantó, agradeciendo al anciano pescador por sus palabras de sabiduría, Takeshi decidió abrir la pequeña caja de madera que el duende le había dado. Al hacerlo, se reveló un mensaje en su interior. El camino hacia la verdad está lleno de desafíos, pero aquellos que perseveran y mantienen su espíritu en paz, encontrarán la iluminación que buscan. Con el mensaje grabado en su corazón, Takeshi guardó la caja y se adentró más en el bosque encantado, listo para enfrentar los desafíos y descubrir nuevas enseñanzas en su camino hacia los pergaminos sagrados. Takeshi se adentró en un bosque de bambú. Aquellos altos tallos se alzaban en el horizonte como una muralla imponente. Allí, en medio de la serenidad del bosque, se encontró con un anciano maestro de la espada llamado Kazuki. Kazuki, con su mirada penetrante y su porte majestuoso, emanaba una presencia imponente y tranquila a la vez. Aceptando a Takeshi como su discípulo, enseñóle los secretos de la espada y las lecciones de disciplina y autocontrol que ella conlleva. Durante días y noches, Takeshi entrenó bajo la tutela de Kazuki. Aprendió a manejar la katana con precisión y elegancia, pero también aprendió que el arte de la espada trascendía el combate físico. La espada era una extensión del espíritu, un medio para encontrar la paz interior y superar los conflictos internos. Una mañana, mientras el sol se alzaba en el horizonte, Kazuki llevó a Takeshi a un claro del bosque. Allí, rodeados por el suave susurro del viento entre los bambúes, comenzó la danza de la espada. Los movimientos de Kazuki eran fluidos y gráciles, como si su cuerpo y la espada resultaran uno solo. Takeshi, por su parte, siguió los pasos de su maestro con determinación, intentando imitar su elegancia y control. En medio de la danza, Kazuki detuvo sus movimientos y miró fijamente a Takeshi. «La espada no es solo un arma, Takeshi», dijo Kazuki con seriedad. «Es un símbolo de la valentía y la justicia, pero también de la responsabilidad y la compasión. Cada movimiento debe reflejar el equilibrio entre la fuerza y la armonía». Takeshi asintió, comprendiendo que el camino de la espada no solo se utilizó de la destreza física, sino también de cultivar un espíritu noble y benevolente. Durante días y noches, Takeshi y Kazuki continuaron su entrenamiento en el bosque de bambú. Kazuki le enseñó técnicas avanzadas de la espada, pero también le transmitió lecciones profundas sobre el control de la mente y la importancia de la paz interior. En el último día de entrenamiento, Kazuki se paró frente a Takeshi y dijo: «Ha demostrado dedicación y determinación, Takeshi. Ahora, debes llevar contigo las enseñanzas de la espada y aplicarlas en todas las facetas de tu vida. No olvides que la verdadera batalla está en tu interior». Con lágrimas de gratitud en sus ojos, Takeshi se inclinó profundamente ante Kazuki, honrando la sabiduría que había recibido. Después de despedirse, Takeshi partió del bosque de bambú con una nueva comprensión de sí mismo y un compromiso renovado con su búsqueda de los pergaminos sagrados. Takeshi continuó su camino por la antigua cultura japonesa, en busca de los pergaminos sagrados que contenían las enseñanzas profundas de la sabiduría ancestral. En su viaje, llegó a un templo remoto en lo alto de una montaña,
donde esperaba encontrar respuestas y revelaciones sobre el propósito de su búsqueda. Al entrar en el templo, Takeshi se encontró con un anciano sabio llamado Haruki. Haruki era conocido por su profundo conocimiento de los misterios del universo y las verdades ocultas de la realidad. Su presencia irradió una serenidad y una sabiduría inigualables. Takeshi se acercó a Haruki con respeto y humildad, compartiendo su viaje en busca de los pergaminos sagrados. El anciano sabio asintió con comprensión y lo invitó a sentarse a su lado. Takeshi, has emprendido un camino de profunda búsqueda interior, dijo Haruki con calma. Pero antes de que puedas encontrar los pergaminos sagrados, debes encontrar la verdad oculta dentro de ti mismo. Takeshi miró a Haruki con curiosidad, esperando que el anciano sabio compartiera sus enseñanzas. Haruki continuó: la verdad oculta es el conocimiento de que todas las cosas están interconectadas. Tú eres parte de un tejido cósmico más grande, y la búsqueda de los pergaminos sagrados es en realidad la búsqueda de la unión entre tu ser y el universo. Takeshi reflexionó sobre las palabras de Haruki, sintiendo cómo resonaban en lo más profundo de su ser. Comprendió que su búsqueda no era solo sobre los pergaminos físicos, sino sobre su propia transformación espiritual. El anciano sabio le entregó un objeto, una pequeña joya brillante. Esta alegría te recordará que la verdad está dentro de ti, dijo Haruki. Takeshi tomó la alegría en sus manos, sintiendo su energía y su significado. Sabía que debía llevarla a conseguir en su viaje, como un símbolo constante de su propósito y conexión con el universo. Después de agradecer al anciano sabio por su guía, Takeshi se levantó y se despidió con reverencia. Con la joya en su poder y la verdad oculta resonando en su interior, se preparó para enfrentar las pruebas emocionales y mentales que aún le esperaban en su camino hacia los pergaminos sagrados. Takeshi siguió su camino a través de un denso bosque, guiado por el eco de sus propios pensamientos y la promesa de nuevas enseñanzas. Después de días de travesía, llegó a una cueva oculta, donde un ermitaño solitario se había retirado de la sociedad para buscar la iluminación espiritual. El ermitaño, de aspecto enigmático y ojos profundos, recibió a Takeshi con una mirada penetrante. Sin decir una palabra, dijo hacia el interior de la cueva, invitándolo a adentrarse en lo desconocido. Intrigado y lleno de determinación, Takeshi entró en la cueva. Las paredes estaban cubiertas de estalactinas y estalagmitas, y la luz apenas se filtraba a través de las grietas. El aire estaba cargado de un silencio denso y misterioso. En el corazón de la cueva, Takeshi encontró al ermitaño sentado en meditación. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón y el sonido de su propia respiración. El ermitaño finalmente abrió los ojos y habló con una voz serena y profunda. Takeshi, ha llegado buscando respuestas y sabiduría. Pero para encontrarlas, primero debes enfrentarte a tus miedos más profundos. Takeshi sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que llegaría el momento en que tendría que enfrentar sus propios temores, pero no estaba seguro de si estaba preparado. El ermitaño le indica a Takeshi que se sentara frente a él y cerrara los ojos. Luego, comenzó a contar una historia de antiguos guerreros que enfrentaron pruebas desafiantes en busca de la iluminación. La historia reflejó los desafíos internos a los que Takeshi se enfrentó en ese momento. Con cada palabra del ermitaño, Takeshi se sumergía más profundamente en su propio ser. Los miedos y las dudas comenzaron a emerger, amenazando con abrumarlo. Sin embargo, grabó las enseñanzas de los monjes, el maestro de la espada y el sabio anciano, y encontró fuerza en su interior. El ermitaño, percibiendo el conflicto interno de Takeshi,
sonrió y dijo: la oscuridad solo tiene poder si le temes. Enfréntala con valentía y descubrirás que la luz siempre está presente. Animado por las palabras del ermitaño, Takeshi se levantó y se adentró en la oscuridad de la cueva. Su mente estaba llena de pensamientos y sus emociones se agitaban, pero encontró la fuerza para seguir adelante. Después de un tiempo, la oscuridad comenzó a disiparse y un rayo de luz filtrado iluminó el camino de Takeshi. Llegó a una amplia cámara donde encontró un espejo antiguo. Al mirarse en el espejo, vio sus propios miedos y dudas reflejados. Pero también vio su fuerza y su determinación para superarlos. En ese momento, comprendió que el mayor desafío era vencerse a sí mismo y confiar en su propio poder interior. Con la lección aprendida y un nuevo sentido de propósito, Takeshi salió de la cueva y se despidió del ermitaño. Sabía que la siguiente etapa de su viaje lo llevaría más cerca de los pergaminos sagrados y de la sabiduría que buscaba. Después de dejar la cueva del ermitaño, Takeshi siguió su camino en busca del segundo pergamino sagrado. Siguiendo las indicaciones del ermitaño, llegó a un tranquilo pueblo a orillas de un río, donde se decía que un anciano sabio conocido como Maeda poseía la clave para encontrar el pergamino. Encontró a Maeda sentada en el porche de su modesta casa, rodeada de jardines floridos y gatos juguetones. El anciano sabio, con una sonrisa en su rostro, invitó a Takeshi a sentarse a su lado. Takeshi, has llegado en busca del segundo pergamino sagrado, dijo Maeda, con su voz suave y tranquila. Pero antes de revelar su ubicación, debe enfrentar una prueba de integridad y placa. Takeshi asintió, listo para demostrar su valía y determinación en la búsqueda de la sabiduría. Maeda le explicó que en el corazón del pueblo, una niña enferma yacía en cama, necesitaba un remedio que solo se encontró en una montaña distante y peligrosa. Takeshi debía traer el remedio antes del amanecer para salvar la vida de la niña. Sin dudarlo, Takeshi decidió el desafío y partió hacia la montaña. El camino estaba lleno de obstáculos, pendientes empinadas, ríos turbulentos y senderos cubiertos de maleza. A medida que avanzaba, su determinación crecía y su propósito se volvía más claro. Después de una ardua travesía, finalmente encontré la planta medicinal que necesitaba. Sabiendo que el tiempo era crucial, se apresuró de regreso al pueblo con el remedio en sus manos. Cuando llegó al hogar de la niña enferma, el sol comenzó a asomar en el horizonte. Entregó el remedio agradeciendo a los padres de la niña por su confianza y apoyo. Justo cuando pensaba que había cumplido su prueba, Takeshi se dio cuenta de que había otra persona en el pueblo que necesitaba ayuda. Un anciano desamparado y hambriento buscaba comida y refugio. A pesar del cansancio y la urgencia de su misión, Takeshi pensó que no podía ignorar al anciano. Con compasión y humildad, compartió su propia comida y encontró refugio para él. La luz del amanecer iluminaba el pueblo mientras Takeshi observaba cómo el anciano comía con gratitud. En ese momento, sentí una profunda satisfacción en su corazón, sabiendo que no había demostrado solo su integridad, sino también su afecto hacia los demás. Al regresar a la casa de Maeda, el anciano sabio sonrió y asintió en aprobación. «Has superado la prueba, Takeshi», dijo Maeda. La ubicación del segundo pergamino sagrado es en la cima de la montaña donde se encuentra el remedio. Allí encontrarás la sabiduría que buscas. Con gratitud en su corazón, Takeshi se despidió de Maeda y partió hacia la montaña una vez más. Esta vez, su camino estaba lleno de un sentido de propósito y una comprensión profunda de la importancia de la integridad y la compasión en su búsqueda. Takeshi ascendió a la cima de la montaña,
donde se decía que se encontraba el segundo pergamino sagrado. El aire fresco y puro llenaba sus pulmones mientras se adentraba en un templo antiguo rodeado de neblina. Al entrar en el templo, Takeshi se encontró frente a un altar donde descansaba el segundo pergamino sagrado. Con reverencia, se acercó y desenrolló el pergamino, revelando las palabras escritas con tinta dorada. Sin embargo, para su sorpresa, no había escritura en el pergamino. En cambio, había un espejo perfectamente pulido. Confundido, Takeshi se miró en el espejo y, por un momento, solo vio su propio reflejo. Pero a medida que miró más profundamente, comenzó a ver más allá de su apariencia física y a adentrarse en su ser interior. Las palabras del ermitaño y del anciano sabio resonaron en su mente mientras se sumergía en su propia mirada interior. Comprendió que el segundo pergamino sagrado no era un texto escrito, sino una invitación a explorar su propio ser y descubrir su verdad interna. A medida que se perdía en sus pensamientos, se encontró con recuerdos olvidados y emociones no resueltas. Vio sus miedos, sus dudas y también sus fortalezas y pasiones. El espejo se convirtió en un portal hacia su propia alma, revelándole la sabiduría que había estado buscando. Takeshi se dio cuenta de que el camino hacia la iluminación no solo se encontró en el mundo exterior, sino también en su mundo interior. Aprendió que conocerse a sí mismo era la clave para comprender el universo y su lugar en él. Con el corazón lleno de gratitud por esta revelación, Takeshi volvió a enrollar el pergamino y se levantó del altar. Sabía que tenía más por descubrir y que el tercer pergamino sagrado lo guardaba en algún lugar de la antigua cultura japonesa. Takeshi continuó su viaje en busca del tercer pergamino sagrado. Siguiendo las indicaciones de que había recibido, llegó a un exuberante bosque donde se decía que residía un sabio maestro de la naturaleza llamado Sakura. Con paso tranquilo y respeto en su corazón, Takeshi caminó entre los árboles ancianos y las flores silvestres hasta que llegó a un claro encantador. Allí, se encontró con Sakura, una mujer de cabellos grises y ojos serenos, que irradiaba una profunda conexión con la naturaleza. Sakura lo recibió con una sonrisa cálida y lo invitó a sentarse junto a ella en una alfombra de musgo. La suave brisa acariciaba sus rostros mientras el sol filtraba entre las hojas de los árboles. Takeshi, te he estado esperando, dijo Sakura en un tono suave y melodioso. Has llegado al lugar donde la armonía de la naturaleza puede enseñarte grandes lecciones. Intrigado, Takeshi escuchó atentamente mientras Sakura le hablaba de la interconexión de todas las cosas en el mundo natural. Le habló de cómo los árboles, las flores y los animales coexistían en perfecta armonía, cada uno desempeñando su papel en el ciclo de la vida. Juntos, se embarcaron en caminatas por el bosque, observando cómo los árboles y las plantas interactuaban y se apoyaban sensibles. Sakura le mostró cómo escuchar los susurros del viento y cómo encontrar sabiduría en el canto de los pájaros y el fluir de los ríos. A medida que Takeshi se sumergía en la naturaleza, empezó a comprender que él también era parte de ese gran tejido de la vida. Comenzó a reconocer que su búsqueda no era solo sobre él y su realización personal, sino sobre su conexión con todo lo que le rodeaba. Una mañana, mientras caminaban por el bosque, Sakura dijo un árbol majestuoso con raíces que se entrelazaban en el suelo. Observa este árbol, Takeshi, dijo Sakura. Sus raíces están conectadas con las raíces de otros árboles cercanos. En su interdependencia, se encuentran fortaleza y apoyo mutuo. De la misma manera, nosotros también nos sostenemos unos a otros. Las palabras de Sakura resonaron en el corazón de Takeshi, iluminando su comprensión sobre la importancia de las conexiones y las relaciones humanas en su camino hacia la sabiduría.
Con profundo agradecimiento, Takeshi se despidió de Sakura y continuó su viaje, llevando consigo la enseñanza de la armonía de la naturaleza y la interconexión de todas las cosas. Takeshi llegó al antiguo monasterio en la cima de una montaña sagrada, donde se decía que residía el último guardián del pergamino sagrado. El monasterio estaba envuelto en un aura de paz y serenidad, y el sonido de los cánticos resonaba en el aire. Dentro del monasterio, Takeshi se encontró con un anciano sabio llamado Hiroshi. Hiroshi irradió una sabiduría profunda y una calma en su mirada que reflejó años de contemplación y conocimiento. Takeshi se postró ante Hiroshi en señal de respeto y gratitud por su tiempo y enseñanzas. «Bienvenido, Takeshi», dijo Hiroshi con una voz serena. «Has llegado al final de tu búsqueda, pero el verdadero viaje recién comienza». El anciano sabio condujo a Takeshi a una sala silenciosa y pacífica. En el centro había un altar donde reposaba el último pergamino sagrado. Con reverencia, Takeshi desenrolló el pergamino y se encontró con caracteres intrincados que parecían brillar con una luz mística. Hiroshi explicó a Takeshi que este pergamino contenía las enseñanzas más profundas y elevadas de la antigua cultura japonesa. Le revelamos que la verdadera sabiduría no se encuentra en los pergaminos físicos, sino en la comprensión de que la búsqueda de conocimiento y sabiduría es un camino sin fin. Takeshi escuchó atentamente mientras Hiroshi le hablaba de la importancia de la humildad, la aceptación y la apertura mental en el camino hacia la realización interior. Takeshi, el verdadero viaje es aquel que nunca termina, dijo Hiroshi con una sonrisa compasiva. La sabiduría no se encuentra en los logros o conocimientos adquiridos, sino en la disposición de aprender y crecer en cada momento. Con estas palabras, Takeshi comprendió que su búsqueda era mucho más que obtener los pergaminos sagrados. Se trató de un viaje de autodescubrimiento y transformación constante. Después de una larga conversación con Hiroshi, Takeshi se inclinó ante él en agradecimiento por su guía y sabiduría. Sintió en su interior una mezcla de gratitud y tristeza al darse cuenta de que este capítulo de su vida llegaba a su fin. Con el último pergamino sagrado en su posesión, Takeshi salió del monasterio y se adentró en el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que el verdadero viaje de la sabiduría y la realización estaba en vivir cada día con conciencia y humildad, buscando constantemente la conexión con el mundo y con su propio ser interior. Takeshi llegó a su hogar, llevando la sabiduría y las enseñanzas que había adquirido durante su viaje en la antigua cultura japonesa. Su corazón estaba lleno de gratitud y su mente llena de claridad, listo para compartir su conocimiento con aquellos que buscaban la paz y la iluminación. Al llegar a su aldea, Takeshi fue recibido con calidez y curiosidad por sus vecinos. Se familiarizó a su alrededor, ávidos de escuchar las historias y las enseñanzas que había adquirido durante su viaje. Con humildad y gratitud, Takeshi compartió las lecciones que había aprendido de los monjes, el maestro de la espada, el ermitaño, el anciano sabio y el sabio maestro de la naturaleza. Habló de la importancia de la paz interior, la integridad, la compasión, la conexión con la naturaleza y la búsqueda constante de sabiduría. Los habitantes de la aldea escucharon atentamente, absorbidos por las palabras de Takeshi. Sus historias los inspiraron y despertaron una chispa de curiosidad y búsqueda en sus propios corazones. Takeshi pasó días y noches compartiendo su conocimiento y experiencias con su comunidad. Organizó reuniones, meditaciones y talleres para guiar a otros en su propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Poco a poco, la aldea se transformó en un lugar de paz y armonía, donde las personas buscaban la iluminación interior y vivían en consonancia con los valores profundos de la antigua cultura japonesa.
A medida que Takeshi observó el impacto que había tenido en su comunidad, se llenó de alegría y satisfacción. Había encontrado su propósito en compartir las enseñanzas que había recibido y guiar a otros hacia la paz y la realización interior. Sin embargo, Takeshi sabía que su propio viaje aún no había terminado. Había adquirido sabiduría valiosa, pero comprendió que siempre habría más por descubrir y aprender. Cada día era una oportunidad para crecer y profundizar en su comprensión de sí mismo y del mundo. Con el corazón lleno de gratitud y la mente abierta hacia nuevas experiencias, Takeshi se preparó para continuar su viaje, sabiendo que siempre habría más pergaminos sagrados por descubrir y más lecciones por aprender. El viaje de Takeshi no tenía un final definido, sino que era una búsqueda constante de sabiduría y crecimiento. Con valentía y determinación, se embarcó en su próximo capítulo, listo para enfrentar los desafíos y las alegrías que el camino le depararía. El camino de Takeshi en la antigua cultura japonesa había dejado una huella profunda en su vida y en la vida de aquellos que lo rodeaban. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, un recordatorio de que la sabiduría y la iluminación están al alcance de aquellos que se atreven a emprender el viaje interior.